El Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España es uno de los museos más particulares de los que se encuentran en la capital. Una muestra de ello es el cartel que nos recibe al llegar, esgrimiendo un lema que resalta los valores patrióticos propios del ejército español. Un detalle simbólico que, sin embargo, no pasa desapercibido ante la exaltación de los héroes de guerra y las figuras militares con las que el museo personaliza cada capítulo de la historia de nuestro país. Desde Juan de la Cierva hasta Pedro Duque, pasando por un monumento que honra a los caídos en la guerra de Afganistán. Ya al principio del recorrido, encontramos figuras que nos recuerdan las penurias de la guerra y el valor de los combatientes en el ejército, promulgando así el amor por la patria y la exaltación de la misma. En la entrada podemos observar ciertas figuras que honran a militares como a Ignacio Hidalgo de Cisneros, general de aviación, al que califican como héroe del pueblo español, o a los caídos del Aeroclub, por Dios y por España. En la primera nave del recorrido, un guiño a la monarquía se nos presenta con un retrato del rey Felipe VI, acompañado de una maqueta que escenifica el famoso desfile militar que acompaña al Día de la Hispanidad, manteniendo como fondo el emblemático Palacio de la Zarzuela. Conforme avanzamos en el recorrido, otra de las salas de esa misma nave es dedicada a enseñar las condecoraciones y medallas de los cargos importantes del ejército, así como las banderas que se han sucedido en España a lo largo de los años. Una enorme exposición de retratos decora todo el interior, mostrándonos las caras de las figuras más relevantes de la aviación del siglo XX. Más tarde, se nos presenta una sala dedicada al colonialismo de África, trasladándonos de lleno a uno de los famosos bloqueos de la guerra contra Marruecos. Además de los aviones de guerra, en esta zona podemos observar reliquias como la representación de la enfermería, las tiendas de campaña propias de los campamentos militares y figuras relevantes de la contienda. En el segundo y tercer hangar podemos encontrar una colección de maquetas y mecanismos que, aunque mucho menos, también incluyen los símbolos de patriotismo que se reparten por todo el centro. Las maquetas escenifican momentos cotidianos castrenses, que mediante la muestra de algunos de los más impactantes diseños aeronáuticos del pasado, nos transportan al inicio de la aviación, donde los pioneros realizaban sus primeros vuelos. Así, podemos ver los primeros dirigibles utilizados por las tropas españolas durante la Guerra de África, para el transporte de armas y el arrastre de mercancías por tierra. De difícil manipulación, no eran aptos para transportar tripulantes. Esto cambia con el dirigible España, que era tripulado por 2 hombres y que entró en funcionamiento en 1913, con la finalidad del avistamiento de tropas enemigas y algunas funciones de artillería. A lo largo de la visita de este hangar, también podemos encontrar mapas cartografiados por posicionamiento de balizas. Estos mapas permitieron establecer las técnicas de combate modernas, calculando el posicionamiento adecuado de las aeronaves y mejorando las instrucciones que repartían los pilotos para la correcta localización de los objetivos. Un poco después, entramos en una zona que nos enseña los radares de los años 60. La incorporación en los propios aviones de los sistemas de radar modernos dieron comienzo a la era de máquinas de guerra autónomas, capaces de posicionar objetivos por sí mismas. En el cuarto hangar volvemos a vislumbrar un reconocimiento a la figura de Juan de la Cierva. El susodicho fue un inventor y científico aeronáutico español, ingeniero de caminos, canales, puertos y aviador. Su obra más importante fue el invento del autogiro, aparato precursor del actual helicóptero. En el cuarto hangar, plenamente dedicado a los helicópteros, se le da una especial relevancia a sus pequeños modelos, capaces de volar. Uno de ellos fue un vehículo muy particular que Pablo Díaz Fernández, autor de los prototipos que incorporaban el autogiro de la Cierva, construyó para Viena Capellanes. Este coche se dedicaba sobre todo a tareas de reparto a domicilio y venta ambulantes, en los lugares de ocio de la época. La conducción de estos coches requería una especial pericia, puesto que las hélices tomaban impulso con el movimiento, levantando el vehículo del suelo con la dificultad que esto suponía, tanto en la dirección como en el sistema de frenado.
Después de algún otro susto, es interesante mencionar que hubo que diseñar un prototipo de bloqueo de las hélices. El museo, que se creó tras la Guerra Civil con la intención de reflejar la historia y evolución del Ejército del Aire, tiene por finalidad la adquisición, conservación y exposición de los bienes que constituyen el patrimonio histórico de la aeronáutica española. Su ubicación está a las afueras de Madrid, en Cuatro Vientos, y lleva ahí desde el año 1975. A lo largo del tiempo, se han sucedido varias ampliaciones que le convierten en un referente europeo de la aeronáutica. Durante la dictadura franquista, el lugar donde hoy se sitúa el museo era un paseo concurrido por jóvenes que iban y volvían del servicio militar. Sin embargo, en la actualidad, esta zona es una de las más problemáticas de la capital debido a su cercanía con la carretera M30, lo que asegura un tráfico excesivo. Además, aunque resulta comprensible que un museo cuyos materiales de exposición poseen unas dimensiones tan exageradas no puede colocarse en el centro de la ciudad, las extensiones de terreno abandonadas de su alrededor hacen aún más difícil su acceso. El único modo de llegar a su emplazamiento es a través de transporte público o privado, lo que a veces supone toda una carrera de obstáculos. No obstante, aún hay algunas medidas que se pueden realizar para hacer que este paraíso cultural recupere la gloria de antaño.